queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 16 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Normalmente el 16 de julio celebramos la memoria de Nuestra Señora del Carmen. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día domingo, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Es tan bella la lectura que acabamos de hacer porque tiene una doble connotación. El profeta Isaías dice lo que le ha dicho el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé sus frutos, para dar alimento. Así será la palabra que sale de mi boca. ¿Cuál es el primer significado que tiene esta lectura? Lógicamente, la fecundidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdaderamente fecunda. Por eso vale la pena dedicar el tiempo a la lectura, a la meditación, al conocimiento y sobre todo a la oración, como hacemos en la lección divina, con la palabra de Dios. No deja de producir su efecto, aun cuando ocurra que leemos la palabra y no la entendemos del todo. En verdad, nunca la entendemos del todo, porque siempre la palabra de Dios tiene una riqueza inconmensurable. Siempre es tan profunda que podemos llegar más allá en el conocimiento y en el aprovechamiento de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios leída, reflexionada, orada, además produce efectos de sanación. Sana el corazón del hombre, sana la mente del hombre. Por eso es tan hermoso leerla. También es hermoso y muy útil proclamarla. Es decir, no leerla simplemente para adentro, sino leerla en voz alta. Por eso es que la lección divina, la primera parte consiste en eso, en esa lectura, pero no silenciosa, sino proclamada. Aunque yo esté solo, el hecho de proclamar la palabra de Dios hace que entre en mis oídos, que yo la pronuncie por mi boca, purifica mi boca y lógicamente entra por mis oídos para ser verdaderamente fecunda y sanadora. Pero además de eso, produce sanación, sanación que protege contra el enemigo. Qué hermoso es combatir al demonio con la palabra de Dios. Combatir al demonio con la palabra de Dios. No hay mejores jaculatorias de defensa contra las tentaciones, contra los ataques del enemigo, que no sea justamente poner en nuestros labios la palabra de Dios. Es verdadera defensora. Pero decía que tiene dos significados, y el segundo significado es que no volverá sin dar resultado, sin hacer mi voluntad. Y entonces entendemos que las palabras de Isaías son además palabras proféticas. ¿Por qué? Porque profetizan esa palabra que sale de la boca de Dios, que no es otra que el verbo de Dios que ha venido al mundo, que se ha hecho carne y que su acción salvadora ha sido eficaz para cada uno de nosotros.
En la segunda lectura leemos la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Las palabras de San Pablo a los romanos que acabamos de leer inician con una consideración que debe ser la consideración más básica de nuestra existencia delante de todos los acontecimientos que nos ocurren, sobre todo delante de aquellos acontecimientos que nos llevan al sufrimiento. Considero, dice San Pablo, que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Cuando nos enfrentamos a los sufrimientos, claro, podemos quedarnos con nuestra mente metida solo en los sufrimientos, solo en lo terrible que estamos pasando en este momento y olvidar nuestra esperanza. La esperanza de saber que la gloria que me espera, la gloria, la dicha, la felicidad que me espera, no va a tener comparación con el sufrimiento de este mundo. Agarra todo el sufrimiento de este mundo, todo el sufrimiento de toda la humanidad, júntalo y no será ni una migaja al lado del gozo que Dios nos ha prometido. Si yo no abro los ojos para ver esto, qué fácil es caer en la amargura. Qué fácil es caer en la amargura en este mundo. Y por eso hay tantos que viven así. Viven entre la amargura y el simple deseo de felicidad en este mundo que hace que nos olvidemos de todo lo demás. Y entonces de lo único que estamos preocupados es de la superficialidad, del gozo superficial. ¿Qué quiero yo en esta vida? Gozarme todo lo que puedo. ¿Por qué? Porque la vida es una sola y hay que gozarla. Las dos cosas son tremendas. Las dos cosas son tremendas. ¿Por qué? Porque nos atrapan en el mismo lugar. Nos atrapan solo en esta vida temporal y no permiten al corazón elevarse hacia nuestro destino final. Quien olvida el destino final no camina hacia allá, no realiza el camino, no realiza el viaje y lógicamente no llega nunca a la meta. Qué bonito es recordar esto. Toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. San Pablo comienza a introducir no solo el gozo que tendremos nosotros, el gozo que anhelo, el gozo que quiero, el gozo verdadero, el gozo profundo, sino que ese gozo, esa gloria, implica una restauración de toda la creación, quiere decir, de toda la naturaleza, de todos los seres vivientes, de todo lo que ha sido creado por Dios. Fíjate en esta idea maravillosa. Lo planteo de la siguiente manera. Uno ve, por ejemplo, los problemas ambientales que enfrentamos. No voy a entrar en la polémica, si son reales, si son no reales, que si son exagerados, que si no son exagerados. No me interesa entrar en esa polémica. Me interesa que lógicamente vemos problemas en la naturaleza.
vemos comportamientos en la naturaleza que además son dañinos. Nos enfrentamos a los terrores de la naturaleza, nos enfrentamos a los huracanes, a las tormentas, a los terremotos, nos enfrentamos a esos cambios de clima donde vienen grandes lluvias e inundaciones, nos enfrentamos a las sequías, nos enfrentamos a una serie de complicaciones, complejidades que son parte de la naturaleza. Bueno, resulta que nosotros, al tener la esperanza en la vida eterna, no solo creemos en una vida eterna para nosotros, sino en la reconstitución de toda la creación, el nuevo mundo. Por tanto, ¿cuándo alcanzaremos la solución de los problemas ambientales, los problemas de la naturaleza, los problemas de este mundo? En el último día también. Así como tendremos que enfrentar dolores, sufrimientos, maldad en este mundo, y siempre lo vamos a tener que enfrentar, y siempre vamos a tener que enfrentar el egoísmo, y siempre vamos a tener que enfrentar tantas situaciones difíciles, también vamos a tener que enfrentar los problemas de la naturaleza. Y por eso hay que tener claro, nosotros haremos lo posible por cuidar la creación, por amar la creación, por amor a Dios, pero sabiendo además que cuándo se van a solucionar todos esos problemas, en el último día. Y por eso, lo primero para ser un verdadero ambientalista es vivir el camino de Cristo. Por eso, cuando a mí me hablan de, no, es que la defensa del planeta sin amor al Creador no llega a ser profundo. La defensa del planeta sin un verdadero amor al Creador se queda en el vacío. Se queda en el vacío y no logra verdaderamente impregnar el alma. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón.
Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Es un largo evangelio el que hemos leído y lógicamente está en conexión con aquellas palabras que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías, donde hemos escuchado cómo el Señor anuncia que la palabra que sale de su boca no regresará a él sin haber dado su fruto, sin haber sido efectiva, sin haber sido eficaz. Bueno, nos presenta el Evangelio a Jesús en la orilla del mar, sentado en el borde de una barca porque se había reunido una enorme muchedumbre y comienza a predicarles en parábolas. Y la parábola que les dice es la parábola del sembrador. Como un sembrador sale a sembrar y hay semillas que van cayendo en distintos tipos de terreno. Unos caen a lo largo del camino donde no perduran, otros caen en terreno pedregoso que tiene poca tierra, germinan rápido pero muere rápido también. Otros caen entre cizaña. ¿Y qué es lo que ocurre? La cizaña se come a las plantitas. Y otros caen en tierra buena y dan fruto, de acuerdo a su capacidad. Y entonces viene la primera pregunta de los apóstoles: ¿por qué les hablas en parábolas? Y aquí viene algo tan extraño. ¿Por qué? Porque el Señor les dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque está diciendo el Señor que efectivamente hay algunos que tienen la potestad, no propia, sino dada por Dios. ¿Para qué? Para conocer los misterios del reino. Esto significa para interpretar la palabra de Dios. Esta es la autoridad que tiene la Iglesia. Por eso nosotros no podemos leer la palabra como nos da la gana, de acuerdo a nuestra opinión. Es que a mí me parece, yo creo que dice esto, yo creo que dice aquello. No, yo tengo que leerla en la tradición de la Iglesia, en la enseñanza de la Iglesia, no en la opinión de fulano ni de mengano. Fíjate cómo las palabras del Señor son tan claras. A ustedes se les ha dado esta potestad, a ustedes se les ha dado el conocer los misterios del reino de Dios. ¿Y por qué? Porque hay algunos, muchos, que no escuchan. Les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo: miren, hay muchos que aunque uno les diga y les diga, no quieren. Y lo que queda al final siempre es la voluntad de cada uno. ¿Quién va a recibir bien la palabra de Dios? Aquel que decide recibirla. Nunca el Señor va a obligar a nadie. Y por eso vemos en el mundo cómo es efectivamente tan frustrante muchas veces la ceguera del mundo, la incapacidad de aceptar las verdades más evidentes. Claro, cuando vivimos en un mundo que no puede aceptar ni siquiera la realidad más evidente de la historia de la humanidad, que los seres humanos están compuestos por hombres y mujeres. No aceptamos esto que es evidente y ha sido evidente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Bueno, vivimos en unos tiempos entonces de ceguera profunda, de no
querer escuchar absolutamente nada. Oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. ¿Por qué? Porque han endurecido el corazón. No hay otro motivo, no existe otro motivo. Y después el Señor explica, no voy a volver a explicar la explicación de la parábola del sembrador, porque es bastante sencilla y se resume de la siguiente manera. La palabra de Dios tiene que ser proclamada. ¿Pero por qué no tiene la misma efectividad en unos y en otros? Porque cada uno va a decidir qué tipo de terreno es el que prepara. ¿Qué tipo de terreno es el que prepara? Aquellos que entra por un oído y sale por el otro inmediatamente, aquellos que se alegran, ay sí, qué bonita la palabra, pero se apagan inmediatamente, aquellos que las preocupaciones del mundo, no, es que el mundo, es que yo no puedo, el mundo, porque las cosas, la familia, la no sé cuánto, y aquellos que efectivamente la reciben y dicen, voy a dar fruto. Qué bonito es darnos cuenta que en la vida se resume en esto. ¿Qué es lo que yo decido? ¿Cómo decido recibir la palabra de Dios? Yo decido. Se proclama la palabra de Dios, pero cada uno de nosotros va a recibirla de acuerdo a la decisión que haya tomado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En este día domingo reciban mi bendición, para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.